Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Le solicito al comisionado Guerra que por favor presente una síntesis del proyecto de resolución del recurso de revisión RRA 829/17, interpuesto en contra de la Procuraduría General de la República, que somete a consideración de los integrantes de este pleno. Bueno, la solicitud es respecto a la totalidad de denuncias penales que ha presentado la Auditoría Superior de la Federación, es a la PGR, perdón, derivado de las auditorías de las cuentas públicas de 1998 al 2016, de lo siguiente por cada denuncia: número de averiguación, año de la cuenta pública, número clave de la auditoría, entidad gubernamental denunciada, fecha de presentación de la denuncia, monto económico del daño hacendario detectado, delitos denunciados, fondos federales donde se detectaron las irregularidades, tipo de irregularidad detectada, estado de la denuncia, en proceso, consignada, no ejercicio de la acción penal o archivada, cantidad de detenidos, estatus legal de cada detenido. Y se informe cuántos detenidos han recibido sentencia y cuántos no, y si son condonatorias o absolutorias. La respuesta de la Procuraduría General de la República informó que localizó de manera general para el periodo 2015-2016, o sea, él pidió obviamente el 98, pero bueno, del 2015 al 2016, 235 averiguaciones previas, respecto de las cuales proporcionó los siguientes datos: las iniciadas, las acumuladas, las reservas, pero solo, digamos, dio los datos, por ejemplo, por poner un ejemplo, iniciadas 296, luego dice 29 y luego la suma 325, y así están las acumuladas, las de reserva, la incompetencia, las consignadas con detenidos y sin detenidos. Asimismo señaló que el Sistema Institucional de Información Estadística permite obtener niveles de desagregación específicos, pero no es posible desagregarlas a nivel de detalle distinto. El agravio es que el sujeto obligado, dice, no atendió la petición, que fue para datos abiertos o en formato Excel, no informó el desglose para cada denuncia presentada por la Auditoría Superior de la Federación, y la tabla es de difícil comprensión, dado que no se refiere a qué años corresponde, ni desglosa los datos para cada denuncia. En respuesta complementaria, el sujeto obligado proporcionó nuevamente la tabla entregada en la respuesta inicial, en la que se da cuenta del estatus de las indagatorias y cantidad de personas detenidas de forma global, indicando únicamente de forma adicional en qué áreas iniciaron dichas averiguaciones. Sin embargo, adicionalmente a lo entregado en la respuesta inicial, el sujeto obligado también entregó una lista con cada una de las 325 averiguaciones previas localizadas, cuando nos habían hablado de 235 inicialmente, ¿no? Proporcionando el número de averiguación previa, la fecha de inicio de la averiguación previa, el delito del cual se inició cada indagatoria, con lo cual se atenderían los incisos A, E y G de la solicitud de información. Sin embargo, al advertirse que por un lado el sujeto obligado cuenta con el desglose de cada averiguación previa, en donde es posible conocer el número de esta, la fecha de inicio y el delito por el cual se inició cada indagatoria, y por el otro, de forma global, ya dio el estatus de las indagatorias y el número de detenidos, entonces se desprende que este último, es decir, los datos globales, podría entregarse también por averiguación previa. Por lo anterior, no se sobreseyó el asunto, pues es posible que la Procuraduría General de la República entregue a un mayor nivel de desglose la información, es decir, no solo el número de cada averiguación, fecha de inicio y tipo de delito, sino además para cada una de estas el estatus y el número de detenidos. Los argumentos son los siguientes. En la resolución se destaca: 1. El sistema institucional de información estadística sí permite individualizar la información contenida respecto a cada averiguación previa y registrada, ya que es posible obtener datos específicos como el número de averiguación previa, fecha de inicio de la averiguación, el estatus, el tipo de delito por el que se inició, entre otros, tal como se acreditó en la propia información que la Procuraduría remitió. La unidad especializada en investigación de delitos cometidos por servidores públicos y contra la Administración de Justicia y la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros cuentan con datos específicos de cada una de estas averiguaciones previas, ya que exhibieron listados por parte de la información desglosada que es de interés. En los informes de gobierno, el sujeto obligado a reportar información específica sobre las averiguaciones previas, su estatus, así como datos ante la instancia judicial, como son sus órdenes de aprehensión, los procesos que han concluido con sentencia condonatoria y la cantidad de personas sentenciadas.
Aún a ello, al advertirse que por un lado que el sujeto obligado cuenta con el desglose de cada averiguación previa, en donde es posible conocer el número de esta, la fecha de inicio y el delito por el cual se inició, y por el otro, de que de forma global ya se vio el estatus de las indicatorias y el número de detenidos, entonces desprende que esto último, es decir, los datos globales, podrían llegarse también por cada averiguación previa. Por lo anterior se determinó en el proyecto que el sujeto obligado cuenta con la siguiente información desglosada, como son el número de averiguación, la fecha de presentación, los delitos denunciados, el tipo de irregularidad detectada, el estado de la denuncia en proceso, consignada, no ejercicio de acción penal o archivada, la cantidad de detenidos, cuántos detenidos han recibido sentencia y cuántos no, y si son condenatorias o absolutorias. También se advirtió que la información estadística con que cuenta el sujeto obligado no podría dar cuenta de los datos correspondientes al año de la cuenta pública, el número clave de la auditoría, la entidad gubernamental denunciada, el monto económico del daño hacendario detectado, ni los fondos federales donde se detectaron las irregularidades, al no encontrarse obligación de llevar este control de registro de datos. Por lo cual, en el sentido del proyecto, se propone modificar la respuesta de la PGR y instruirle que realice una búsqueda exhaustiva a efecto de localizar la información sobre las denuncias presentadas por la auditoría, derivado de las autoridades de las cuentas públicas y, digamos, que entregue lo que he dicho, la primera parte que se puede entregar, que están dentro de sus bases de datos. El asunto que considere a bien exponer relevante porque permite resaltar que en los últimos 10 años la Procuraduría General de la República inició tan solo 325 averiguaciones previas a partir de 719 denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación en el mismo periodo derivadas de la revisión de la cuenta pública. De esas averiguaciones, solo 13 han sido consignadas sin detención. Por ello, es de gran interés conocer el detalle de la situación de esas denuncias hechas por la auditoría, puesto que representa un impacto económico en perjuicio del erario por más de 40,000 millones de pesos. En el informe general de la cuenta pública de 2015, la auditoría desglosa por año la afectación del erario público. Por ejemplo, para el año 98 fue de 4,000 millones, para el 2005 la afectación ascendió a la cantidad de 1,789 millones, para el 2011 de 5,652, para el 2012 se incrementó a 8,986 y lo mismo ocurrió para el 2013, donde ascendió a la cantidad de 8,471 millones. En ese sentido, la afectación al erario público se ha ido incrementando de forma considerable. Por lo anterior, presenté este proyecto en sentido de ordenar una búsqueda exhaustiva de la información que, por los antecedentes y por, digamos, lo que la propia Procuraduría nos entregó, puede disponer de la parte que dije, no de la parte ligada al número de auditoría o a los fondos y a las cantidades, y que entregue esa información debidamente desglosada con los datos estadísticos como los cuenta el sujeto obligado, que es en formato de datos abiertos o Excel, como quiera denominarse. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.